Bueno, hoy contamos con la asistencia de Melissa Ramírez, a quien he invitado para conversar. La verdad me motivó mucho cuando conocí parte de su faceta, de su vida. Primero, que es alajuelense. Ustedes saben que siempre digo a mucha honra que soy alajuelense, pero hoy no vamos a hablar de fútbol. Y además de ahí, cuando en los últimos años a los alajuelenses no nos gusta hablar mucho de fútbol en público. Pero claro. como alajuelense, tener aquí a una contemporánea, pues de ahí es una linda experiencia. Y Melissa estudió en Alajuela, hizo su escuela primaria en Alajuela y después de ahí brincó al Conservatorio Castella, pero me gustaría más bien que seas vos la que me contés cómo fue ese paso de las aulas manudas al Conservatorio Castella. No sé si en esa época estaba todavía, bueno, la familia Herrera siempre estaba ahí, ¿verdad? Sí, pero si nos contás cómo fue ese paso y para conversar un poco y conocer más sobre tu vida y tu vocación y profesionalismo musical. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, de verdad un honor estar acá. Y pues sí, inicié en Alajuela, oriunda de ahí. Empecé en una escuela pública, típica costarricense. No soy de familia de músicos, sin embargo, hubo un familiar que se salió del canasto, como dicen, ¿verdad? Y empezó a entrar de lleno a la música y que para mí fue una inspiración desde muy niña. Y sé que tuve esa inclinación desde muy niña y, por ejemplo, cuando estuve en la escuela, me involucraba demasiado en todo lo que fuera... Las actividades culturales y los actos públicos. Ajá, estaba en el grupo del coro, estuve en la banda, ¿verdad? Porque mis inicios a nivel de instrumento fue con la percusión, ¿verdad? Y también porque mi primo, el que se salió del canasto, como dicen, fue percusionista. Entonces él también como que me llevó por ese camino. Te inclinó, claro. Claro. Entonces yo empecé con esa espinita desde niña. Sin embargo, no me imaginaba que hoy estaría dedicada casi que 100% a la música, ¿verdad? Luego fui creciendo y me iba interesando más por el tema musical, aparte que mi maestra de la escuela en ese momento, pues vio esa aptitud en mí y me motivó mucho y me impulsaba y me motivaba. Entonces, cuando yo hice esta conexión ya como más fuerte con la música fue cuando tenía unos 10 años aproximadamente, que fue cuando me llamó la atención el saxofón. Y curiosamente me llamó la atención no por un tema de sonido primero, fue por la forma. Ah, sí, qué interesante. Fue por algo visual, ¿verdad? Sí. Por la forma que tiene, me llamó muchísimo la atención. Hice el clic cuando la maestra nos pidió para una tarea exponer sobre un instrumento musical. Y por supuesto escogiste el saxofón. Por supuesto, a tal punto que yo dibujé el saxofón, llave por llave, ¿verdad? De una imagen que me había encontrado por ahí, ¿verdad? Y desde ese momento ya empezó la fascinación. Mi mamá en algún momento me había preguntado si yo quería entrar al Castella. Bueno, tu mamá ya había intuido, claro. Sí, solo que ella no quería que yo estudiara saxofón. Ella quería, como muchas mamás, que fuera violinista, ¿verdad? Sin embargo, no era por ahí el camino mío. Lo cual, las cuerdas me parecen preciosas, pero definitivamente no había como una cercanía. Claro. Y ya fue finalizando la escuela que yo empecé a como hacerle caso a mi mamá y yo dije, es que yo quiero ver la posibilidad de entrar al Castella. Entonces, bueno, se empezaron los procesos y gracias a mis papás, que ellos decidieron apoyarme en esta inquietud, hicieron todo lo posible para prepararme previo a, porque hacen pruebas. Claro, que era una admisión por aptitud. Exactamente, claro. Entonces, y le hacen pruebas en todas las artes, no solo música, artes plásticas, artes escénicas, expresión corporal, ¿verdad? Entonces, yo estuve 3 meses de preparación y ya hice las pruebas, bueno, entré y obviamente yo voy por música, yo voy por saxofón. Sin embargo, a los 12 años yo era muy consciente de que si bien me encantaba el saxofón, yo estaba abierta a otro instrumento, por un tema de que no sabía si yo tenía la habilidad para tocar el instrumento, ¿verdad? Yo sí era como muy consciente de eso.
Y bueno, la ventaja también es que mi primo en ese momento, mi primo vivía ya en el exterior. Ya está, perdón. Ajá, mi primo vivía en el exterior. No vivía aquí. Ajá, Te iba a preguntar si estaba en el sí, colegio. Sí. No. Él, sí. justo para el año en que yo entré al Castella, que fue en el 2000, para entrar a séptimo. Ahí tendrías 13 años. Sí, todavía tenía 12. Ajá. Sí. Él vino al país de vacaciones, curiosamente, ¿verdad? Y de verdad que yo creo que no son casualidades. Él era amigo del que iba a ser mi profesor en el Castella. Entonces, de alguna manera también hay, por supuesto, una influencia, ¿verdad? Bueno, pero influencias positivas. Exactamente. Y además objetivas, porque tenías todo el talento. Sí, era como abrir la oportunidad. Claro, entonces, y el mismo profesor me dijo, que por cierto, que mi menor es Humberto Malavasi, ¿verdad? Entonces, Humberto fue muy claro conmigo. Me dijo, bueno, yo le doy aquí el espacio porque él siempre pasaba muy lleno, ¿verdad? Sí. Pero yo la voy a probar. Ahora le toca a usted. Entonces yo la voy a probar, a ver si usted funciona en ese instrumento, ¿verdad? Y de veras, me probó unas semanas y cuando me dice, bueno, yo no sé cómo va a ser usted, pero voy a ver cómo se compra un saxofón. Un saxofón. Entonces, obviamente, cuando me dijo eso, yo dije, no, es aquí. Sí. ¿Verdad? Y obviamente pasé todo ese tiempo de colegio, hasta quinto, y también fue ahí donde me di cuenta que no tenía solamente habilidad para la música, sino para las artes en general. Diseño, por ejemplo. Diseño, artes escénicas también. Ah, ok. Sí, también tenía la facilidad para las artes escénicas. Bueno, por eso es, bueno, me estoy adelantando a lo que vamos a conversar después, pero por eso es que sí oigo que la gente que estaba en presentaciones tuyas que comenta toda tu habilidad histriónica y toda tu simpatía y todo tu manejo con la gente y con las actividades, ¿verdad? Claro, porque al final de cuentas el artista no solo se enfoca en algo, claro. tiene que alimentarse de otras artes y uno tiene que buscar ser integral en su quehacer. Sí. Entonces, no es solamente que yo me coloco ahí y toco y puedo ejecutar muy bien, pero si no disfruto lo que estoy haciendo, si no expreso más allá de la parte musical, pues no se va a transmitir como esa empatía que tienes que tener con el auditorio, con el público. Claro. Exactamente, sí. Claro. Bueno, y haciendo un paréntesis, en esas otras actividades artísticas, ¿tuviste también algún rol activo y protagónico o fue más limitado a la parte estudiantil? En ese momento, bueno, en lo que fue la parte del colegio, sí, ¿verdad? Pero más académica que... Más académico, sí. Claramente por temas de requisitos de la especialidad, yo tenía que estar en, por ejemplo, obligatoriamente tenía que estar en banda, ¿verdad? En ensamble. En ese caso, pues pasé por... Hay dos bandas, creo que todavía funciona así, la intermedia y la avanzada. Obviamente uno va casi que por edad. Claro. Y ya en avanzada, obviamente, son los últimos 2 años. Pero más allá de las aulas, yo no ejecutaba, digamos, como que fuera a tocar alguna presentación fuera, no. O sea, esto fue en realidad hace muy poco, como tal, que decidí como hacer cosas fuera de la academia. Después, ya estaba como en 10º, más que todo como en 9º, creo que fue que empezó el tema de la inquietud por la arquitectura, ¿verdad? Por la parte gráfica. Y al final, en mis 17 años, ya yo tenía definido que yo quería estudiar arquitectura, ¿verdad? Y voy a contar algo que algunas personas muy cercanas saben. Yo no estudié música, digamos, a nivel académico, digamos, a nivel universitario, por temor, ¿verdad? Por ese temor de que usted de la música no va a vivir, cómo se va a estudiar música, mejor estudia algo que es una carrera más estable, por decirlo. Sí, hay una cantidad de epítetos que no resultan objetivos, pero que el mensaje de fondo es que no es fácil poder ganarse la vida con el título de músico. Digamos, por lo menos existe esa preocupación entre la gente. Claro, y también por un tema que, pues hasta de inmadurez y de tal vez no creer que podía hacerlo o que podía cambiar completamente ese panorama. Bueno, pero igual la arquitectura me llamaba muchísimo la atención, igual
para arquitectura Hay que tener talento. y hay que hacer prueba Sí. porque estoy en la UCR, Claro. ¿verdad? Soy egresada de la UCR. Estuve ahí y pasó algo muy curioso el primer semestre. Porque el primer semestre yo dejé por completo el saxofón, me dediqué Archivado. archivado, llevando polvo el pobre, ¿verdad? Y no aguanté. Finalizó el semestre, yo necesito tocar, necesito desenvolverme. Y dentro de la misma universidad tuve la oportunidad de ingresar a un grupo que en su momento recién lo había fundado Manuel Monestel, que es el director de Canto América, ¿verdad? Sí. Actualmente. Y ahí estuve por 7 años. Ahí qué estuve, bueno. ¿verdad? Entonces Sí. podía, era como Llevar mi válvula. ambas cosas, claro. claro. Y mi válvula de escape, claro. Sí. ¿Verdad? Por la carga y la presión, tal vez académica que llevaba más en arquitectura. Bueno, pasan los años, me graduó, ¿verdad? De arquitecta. Y salgo y de pronto seguía con esa inquietud que yo quería como darle Ya más ahí tiempo. estabas trabajando como arquitecta. Sí, de manera independiente, Sí. ¿verdad? Pero había algo ahí que... Que el corazón... sí, Exactamente. Entonces me que el decía- corazón llama. Ajá, exactamente. Y llama y que le dice... yo lo veía ahí, Sí. ¿verdad? Y hay una característica que yo siempre toqué en ensambles, ¿verdad? Siempre estuve acompañada de gente tocando, otros músicos, desde que inicié en esto, ¿verdad? Solamente cuando uno se gradúa en el recital, pues sí se está solista, Solo, sí. ¿verdad? Con pianista acompañante. Pero fuera ya, como dicen en la calle, no había experimentado tocar sola. Y también era como un temor que yo tenía, porque estaba muy acostumbrada a estar acuerpada. A estar en el grupo. ¿Verdad? Y acuerpada, y que si pasaba algo, los otros me acuerpaban, ¿verdad? Sí. Y viceversa. Exactamente, Sí, o yo acuerpaba. Pero hubo esa inquietud y yo dije, no, yo tengo que superar esto. ¿Por qué no intento o me propongo a trabajar como solista? Y no tenía ni equipo ni nada, y bueno, al final fue como al principio con equipo prestado, ¿verdad? Equipo de audio, me refiero a Sí, de amplificación, sí, claro. Con mi otro saxofón, que fue con el que estuve más de 24 años, ¿verdad? Wow. ¿Verdad? Sí. Ahí lo tengo todavía, ¿verdad? Porque este es más reciente. Sí. Y, claro, pero el otro tiene un valor sentimental total. también, ¿verdad? Claro. Sí, que yo digo que nunca va a pasar, pero que no quiero venderlo, ¿verdad? Porque obviamente es un valor sentimental que hay ahí, ¿verdad? Claro. Y que me acompañó en muchos momentos. Cuando yo decido esto, con mucho temor, como todo, cuando se inicia algo nuevo, ¿verdad? Y yo decía, es que aquí ya estoy sola. Yo tengo que, si me equivoco, yo tengo que resolver. Nadie va a resolver por mí. La atención va a estar en mí. Yo tengo que cubrir un evento. Yo, o sea, no tengo nadie más que me respalde. Y al principio, con temor y todo, lo fui haciendo, ¿verdad? A tal punto de que, pues cada día me gustaba más, lo disfrutaba más. Y yo decía, es que yo quiero hacer esto, ¿verdad? Y que actualmente, pues, es casi que lo que me dedico a 100%. Las vueltas de la... Casi. O sea, prácticamente la parte de todo lo que es de arquitectura y el diseño, bueno, etcétera, lo tenés... A ver, no es que no haga por completo. Claro, pero el no porcentaje es menor. Sí, no es la prioridad en el día a día tuyo. Y vea las vueltas que da la vida. Pensando que a mí la música... No te iba a dar no te iba a generar los recursos. Exactamente. Tal vez no pensando vos, pensando alguna opinión generalizada en la calle, ¿verdad? Social, sí, claro. Social, ¿verdad? De que con la música pues no iba a ser suficiente para poder generarte los ingresos. Exactamente. Y hoy en día eso demuestra que... claro. Sí. No, y la arquitectura no es que... no, porque incluso sigo haciendo cosas, pero igual, de manera independiente, porque sí me da flexibilidad para atender Claro, eventos. si estuvieras en un lugar de trabajo se te complicaría mucho. Sí, o solamente los fines de semana, porque a veces me llaman de un día para otro. ¿Tiene libre mañana en la noche para un cóctel? Y yo, sí, ¿verdad? Sí. Aunque tuviera lo que sea, lo acomodo de alguna manera, ¿verdad? Porque tengo la posibilidad de hacerlo. Sí. Y esa parte personal del salto, porque siempre me gusta mucho hablar de ese tema, esa parte personal del salto de decir, bueno, me voy, arranco sola, voy a iniciar, contanos un poco la experiencia, porque a mí me gusta mucho motivar a la gente, que hay tanta gente talentosa en muchos campos, ¿verdad?
que le da el miedo de dar el paso. Ajá, ¿Verdad? es cierto. Y bueno, Nuria, mi esposa y yo, somos abogados. Habíamos sacado una maestría en los Estados Unidos, regresamos a Costa Rica y a los 6 meses decidimos guardar nuestros títulos de abogado, nuestras maestrías y dedicarnos a sembrar banano. O sea, nuestros papás creían que estábamos locos porque en la familia no había nadie en el negocio, agrícola, ninguna vinculación. Papá era cirujano, mamá era ama de casa. Mi suegro, como te conté antes del programa, era músico, era pianista, y mi suegro estaba en el negocio inmobiliario, pero de ahí a la agricultura nadie. Y Nuria y yo tampoco, porque habíamos sido abogados y estudiantes. Entonces fue un salto, un cambio total que dichosamente fue exitoso y nos cambió la vida, y si volviéramos el tiempo atrás siempre decimos que lo volvemos a dar. Claro. Por eso me gusta mucho impulsar a la gente a no tener temor de lanzarse. Me gustaría que contaras tu experiencia, tus fantasmas y éxitos, ¿verdad? Para empoderar a la gente a dar ese paso. Claro, sí. Toda inquietud o actividad nueva en la que uno no está acostumbrado, pues siempre va a dar temor. Siempre va a dar temor. Pero si es algo que está ahí latente, ¿por qué lo va a callar? Y a veces uno por miedo pone excusas. Es que no tengo esto, no tengo aquello. ¿Cómo voy a iniciar si no tengo eso? Inicie con lo que tenga. O sea, es que siempre hay algo con que iniciar, siempre. Claro. Siempre. Claro. Uno no puede pretender que haya un panorama perfecto, porque nunca lo va a haber. Así es. Por más que usted haya avanzado en esa área, nunca va a estar perfecto. Lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Exactamente. Entonces, hay que hacer con lo que se tiene. Como yo le comentaba, bueno, tenía mi saxofón, que era la herramienta principal. Al principio mi preocupación era, ¿cómo no tengo equipo de audio? Y los equipos de audio buenos son costosos, ¿verdad? Porque ya en ese caso yo no podía, póngame el audio allá, no, yo tengo que llevar, tengo que proveerlo, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese tiempo, pues, lo pedí prestado, ¿verdad? Se lo pedí prestado a mi papá, porque mi papá en su momento él tenía el hobby del karaoke. Ah, ok. Entonces él tenía equipo, sí, ¿verdad? Y que yo dije, no, esto a mí me funciona y eso también. Por supuesto. Y no lo estaba utilizando, porque ya tenía otro equipito, ¿verdad? Más compacto. Yo, papi, préstemelo por mientras, porque, ¿verdad? Es lo que necesito. Y ahí fui, ¿verdad? Y los fantasmas, el fantasma también de la insuficiencia, abundo mucho, ¿verdad? Abundo mucho que el tema odioso de la comparación, ¿verdad? Que viendo a otros saxofonistas, cómo se desenvolvían, y yo, pues ahí aún temerosa, nerviosa, pero hoy veo esos inicios, como algo en los que tenía que pasar. Todos pasamos en cualquier área, claro, con temor, incluso yo veo videos míos al principio de mis redes sociales y yo decía, ¿qué es ese sonido? Sí. ¿Verdad? Como tan tímido, tan apagado. Sí. Y era un reflejo de ese temor. Claro. ¿Verdad? Lo que uno expresa siempre va a ser honesto. Claro. Por más que usted quiera ocultarlo, maquillarlo, va a expresar lo que hay en el interior. Claro. Y en esta evolución que he visto y en mis últimos videos, y yo digo, qué impresión el cambio de sonido. Más abierto, más proyectado, más libre, más fluido, con más expresividad. Con un empoderamiento de una propiedad diferente. Exactamente. Sí. Pero claramente ha sido un tema de paciencia y de constancia. Yo comento que, a propósito de esto que estamos hablando, que cuando tengo entrevistas para contratar a una persona, al final me decido un poco menos por el currículum, aunque para mí es importante, claro, y son importantes los estudios, máximes, y como comenté, estuvimos en una universidad, nos fuimos a hacer una maestría, etcétera. Por supuesto que creemos en la parte académica, pero al final, cuando esos factores están de alguna manera equilibrados, ¿verdad?, entre los aspirantes o las aspirantes, siempre apuesto por la persona que tiene las ganas. Total. Por a esa persona que uno dice, esta quiere ese trabajo, ¿verdad? Esta quiere hacerlo, ¿verdad? Y bueno, y un poco eso es lo que vos estás proyectando sin decírmelo. Vos tenías las ganas
de poder hacerlo, ¿verdad? Y cuando uno tiene las ganas, conseguiste el karaoke, y si no hubiera sido el karaoke de tu papá, hubiera sido otra cosa, ¿verdad? Claramente. Pero diste el paso porque al final hay que darle rienda suelta a esas ganas. Exactamente. Yo siempre he dicho que yo soy un soñador y que no me preocupo de ser un soñador, que me preocuparé el día que nada más sueñe y no haga nada por hacer los sueños realidad, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que soñar y después cuando se despierta o soñando despierto, cuando abre los ojos, tiene que buscar hacer realidad ese sueño, porque los sueños no se hacen realidad solos, ¿verdad? Exactamente. Sí, eso no existe, ¿verdad? Ese es el inicio, pero sí, hay que poner. Hay que hacer ese gran esfuerzo. Y bueno, ¿y cuánto llevas ya en esas presentaciones, en tener vos ya tu propio programa de presentación, tu propia, no sé cómo llamarlo, sí, ¿verdad? como mi propio perfil. Tu propio perfil, etcétera, sí. Sí, yo comencé oficialmente en 2019. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Además, y me agarró sí, la pandemia. Claro, me agarró porque, claro. Y recuerdo muy bien mi primer contrato como solista, porque fue para un Día del Padre el 2019, en el restaurante de un hotel, ¿verdad? Porque eso fue otro. Nadie me conoce. Claro. ¿Cómo me voy a conocer? Sí, claro. ¿Y qué empecé a hacer? A buscar hoteles, restaurantes. Ofrecer los servicios. Escribía correos todos los días. Sí. Claramente, algunos me contestaban, otros no. Pero así es. Si yo quiero que algo suceda y que la gente me conozca, claro, tengo que tocar puertas. Yo no puedo esperar a que, bueno, sí, ya puse mi perfil. Y que lleguen a buscarte en fila. Ajá. Claro, claro. No, hay que insistir. Incluso ahora hay que seguir insistiendo, ¿verdad? Sí, claro. Si bien ya cuento con gran experiencia y también el de boca en boca, pero también hacer inversiones más, ya cuando uno va a evolucionar también hacer ciertas inversiones para seguir expandiendo. Claro. ¿Verdad? Porque a veces queremos que todo nos llegue, pero sin invertir. ¿Verdad? No, y hay que estarse actualizando. Totalmente. ¿Verdad? Porque todo el mundo en general se ha vuelto tremendamente dinámico, ¿verdad? Así es. Y las cosas van cambiando aceleradamente, ¿verdad? Y cómo es esa expresión, al final no subsistieron las especies más fuertes, sino las que tuvieron la capacidad de adaptarse a los cambios, y en un mundo donde está tan cambiante, ¿verdad? Totalmente. Es por supuesto muy importante. Y cómo, bueno, ¿por qué no nos haces alguna breve presentación para que las personas que hoy nos acompañan pues tengan más claridad de tu talento y además del saxofón? Porque no siempre hablamos de un instrumento como este, ¿verdad? En nuestros programas. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, Melissa, después de oír tu presentación, que es por supuesto muy breve y en un ambiente no propicio, porque no estábamos teniendo previsiones de audio, etcétera, sino que simplemente lo hicimos aquí al aire. Estoy seguro que habrán personas que les gustaría poder contactarte y poder buscarte, porque además las referencias que, como lo dije anteriormente, que tengo es que sos tremendamente vital y que logras encadenar con la gente y que realmente es interesante y son muy gustadas tus presentaciones. Entonces, ¿cómo puede la gente ubicarte? ¿Qué tan fácil, tan difícil es encontrarte y poder comunicarse con vos para poder invitarte a alguna actividad? Claro, no, es muy fácil contactarme. Estoy en redes sociales, principalmente estoy en Instagram. En Instagram me pueden hallar como Mel, de Melissa, ¿verdad? mel.sax.
Ahí van a ver una foto con un fondo anaranjado y no se va a perder, esa soy yo. También a través del WhatsApp, que sería 6449-8380. Y también pues en Facebook estoy como Mel Sachs, ahí está separado. La verdad, muy complacido de que hoy pudiéramos conversar. No es todos los días que hablamos con personas con el talento y la habilidad musical que tenés vos, y además una linda historia de vida donde se demuestra cómo el talento, claro que se puede reconstruir, preparar, profesionalizar, pero tiene que venir ya dentro de la persona, como lo traías vos desde que eras una niña ya en la escuela, en Alajuela, para dar después el salto a los estudios de enseñanza media, bueno, y a lo que sos hoy en día. Así es que más bien, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que podamos coincidir en alguna actividad en un futuro cercano. Claro, con mucho gusto. Gracias a usted. Un placer. Gracias.